pero también por aquellos que han dejado por muchos motivos de agenda y prioridades este curso y te agradecemos por ellos también, Señor, bendícelos. Pero, Padre, oramos por todos quienes estamos acá. Nos ponemos en tus manos. Tú, Señor, has puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad en cada uno de este equipo. Y, Padre, tú has mantenido y sostenido a cada equipo de país y estás sosteniendo, Señor. Y sabemos, Señor, que lo harás a lo largo de este proceso, Padre. Por eso dedicamos esta sesión en tus manos. Háblanos, Padre. Tú, Señor, guíanos a través de tu Hijo Matthew, a quien tú, Señor, has levantado en esta visión ministerial del discipulado familiar, Señor, desde la iglesia del hogar. Oh, Señor, a él y a todo el equipo. Gracias porque, Señor, de gracia ellos han recibido de ti, ahora nos dan de gracia estas enseñanzas, este proceso, Señor. Padre, dejamos en tus manos la sesión. Seas tú glorificándote en cada detalle, en cada punto, en cada contenido. Y también nosotros estemos listos, preparados nuestro corazón, nuestra mente para recibir esa palabra tuya, reflexionar, analizar, rumiarlo, Señor, asumirlo, ponerlo en práctica, ser transformados por esas verdades tuyas, Señor, para luego, Padre, aplicar a nuestras vidas y aplicar y enseñar a otros también. Gracias, Padre. Así damos gracias de todo corazón hoy. Preparamos nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Esta hora es para ti y nosotros también para ti. Amén. Amén. Muy bien, amados, gracias una vez más a quienes ya se han conectado. Damos inicio a esta sesión. Pastor Matthew Lin, adelante. Gracias, amado pastor, por su corazón y su compromiso para con el mundo hispano y todos quienes estamos acá. Gracias, pastor. Greetings, greetings. God bless all of us as we get together. Quiero saludarles. Que Dios sea bendiciéndolos a todos mientras estamos juntos reunidos esta noche. So good to be back again. 2 weeks just passed so quickly. 2 semanas han pasado muy rápidamente y estoy muy feliz de poder estar junto a ustedes. I don't know what you're going through exactly, but I think at this stage of the training, God would have spoken to us and stir our hearts quite a bit by now, I think. Realmente no sé en qué situación estén en su vida personal, pero estoy seguro de que para este momento ha sido Dios moviéndose poderosamente a favor de nuestras vidas. I think that if we have gone through the self-reflection as well as a group reflection, by now, this is session 5, I think many of us would have been, God has been speaking, have been stirring in our hearts. Esta es nuestra sesión número 5. Y a través de nuestros tiempos de reflexión personal y reflexión grupal, tengo la certeza de que Dios ha estado hablando a nuestros corazones. And some of us, I go through the process. I mean, even as we follow this together with all of us, I could, again, God reminded me, I think there's a lot of God dealing with us ourselves. Estamos en este proceso juntos. Yo he podido ver la mano poderosa de nuestro Señor obrando a favor de mi vida y ayudándome a ser mejor cada día. So I think it's good time for ourselves first to allow God to work in our hearts and be open to the Lord. Por lo tanto, es bueno abrir nuestros corazones al Señor para que Él sea moldeando nuestras vidas. One of the things, one of the major obstacles of the challenges that we face whenever we bring this new family discipleship culture into the church. Uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos cuando traemos esta mentalidad de discipulado familiar en nuestras iglesias is the tremendous struggles that we as leaders receive the truth and thoughts and work of the Holy Spirit. This is a major challenge whether we can overcome these self-struggles.
Un desafío muy grande que enfrentamos es poder sobreponernos, vencer todos estos pensamientos, a veces esta culpa que invade nuestros corazones respecto a nuestras familias. Especially our own selves, our own family, our own struggle. Sometimes we feel that our family are so broken that we are not qualified to do this ministry. A veces nuestras familias han pasado por tantas cosas duras que creemos que no estamos calificados para llevar adelante este ministerio. So I think this is a time of reflection, and the thought is the phrase of the word is really be strong and courageous, even though we have kind of goofed, we have made mistakes, and even we face struggles right now. God has called us together to move forward in spite of this. Este es un tiempo en el que Dios nos ha llamado a ser fuertes y ser valientes y a esforzarnos, sin importar si en el pasado hemos cometido errores cuyas consecuencias perduran hasta hoy. You know, over the years, I have taken time off, countless time to ask God for forgiveness, to repent, and ask God to help me to live a better husband and a father and so on. A través de los años le he pedido al Señor constantemente que me perdone, que me ayude, que me permita ser un mejor papá, un mejor marido. So if you are going through this, it's normal. I want to encourage you to press in. Por lo tanto, si estás pasando por esta situación, te animo a que continúes adelante, a que continúes esforzándote y seas valiente. The same thing, I want you to encourage those leaders that you will be training later on. When they face their own struggles, don't stop just because your family is not that perfect. De esta misma manera, quiero recomendarles que cuando ustedes comiencen a entrenar a sus líderes, también recuérdenles que no se tienen que dar por vencidos, sino que tienen que seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan encontrar en sus propias familias. I've been working with Pastor Daniel and the board and the team of the board to try to see how best our team could support all of us in this learning process. Junto con el pastor Daniel y la junta directiva, hemos tratado de poder analizar cuál es la mejor manera en la cual podemos apoyarles durante este proceso. We know that our role is here to serve you, and we want to learn how best we can support you in this learning process. Quiero que ustedes sepan que nuestro rol es el de apoyo a sus vidas. Por lo tanto, también ustedes me pueden decir cuál es la mejor manera en la cual pueden recibir nuestro apoyo. By the way, among all the group presentation, this time around, I could see a tremendous difference. You know, you guys, most of us have settled in and really submitted high quality group presentations. También quiero felicitarles porque a través de los trabajos que ustedes me presentan, he podido ver un incremento en la calidad de estos trabajos. Por lo tanto, deduzco que ustedes están logrando comprender mejor los conceptos que estamos manejando en este entrenamiento. I'm not saying this just to sound nice, but really later on, once I post the group presentation in the folder on the cloud, when you read, you know that most of us are giving tremendously good insightful thoughts to share with all of us with the group presentations. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que no es simplemente por hacerles barras, sino que incluso cuando ustedes revisen este folder donde se incluyen todos los trabajos que me envían, van a poder ver que la calidad y la profundidad de los pensamientos que se expresan en estas tareas son muy buenos. As I discussed with the leadership team, we also thought that maybe we need to do a bit of teaching to recap the main points of the session. Evidentemente estamos de acuerdo con que en cada sesión tiene que haber un tiempo de enseñanza que pueda
resaltar los puntos más importantes que necesitamos aprender. Just to help those of us who are still grappling, still struggling with the course material. Esto es con el objetivo de poder colaborar con las personas que tal vez no hayan logrado entender todo el material, todo el contenido del But we're material. gonna not, but we're not going to spend a lot of time on this because we will post the PPTs as well as the notes onto the folder. You can read in more detail. Evidentemente no vamos a abarcar todos estos temas en mucho detalle porque las diapositivas y las notas guías se encuentran en cada uno de los folders de las sesiones respectivas para que ustedes puedan revisarlas ahí. Okay, so I'm going to go ahead with this. Next, hopefully within 15 minutes, I can cover these main points, and then we go to the questions, the reflection questions. Entonces vamos a ir inmediatamente a revisar este tiempo de enseñanza y en 15 minutos, cuando concluyamos, vamos a comenzar a revisar los trabajos que me han enviado. Okay. Okay. First point is this. God's method really the people. El método que Dios elige para construir su reino en la tierra son las personas. He chose us to use you and I to be his instruments to build his kingdom on earth. Dios nos ha elegido, te ha elegido a ti y a mí para poder construir su reino aquí en la tierra. You know, even this Great Commission, and how the disciples were raised up, God, even our Lord Jesus Christ, who came to earth, he chose people to continue his work on earth. Aún Jesucristo, el Rey y Señor de toda la creación, decidió utilizar a las personas para extender su reino en la tierra. So family is a very special, powerful disciple-making method God uses. Por lo tanto, la familia es el método más poderoso que Dios utiliza para ser discípulos. You know, in the note we talk about kingdom family. En las notas hablamos de la familia del reino. The spiritual family God gathers together. Esta es una familia especial que Dios ha reunido. In the Old Testament, we know that there is a structure of that the spiritual family. En el Antiguo Testamento vemos que hay una estructura en esta familia. It started with the unique family, the family that consists of the parents and children, even grandparents, and even slaves and people form this family unit, household. Las familias en el Antiguo Testamento consistían de los padres, los hijos, los abuelos y los sirvientes y otras personas más. And the families come together, form a clan. Un conjunto de familias formaban un clan. And then the clans form a tribe. Y luego un conjunto de clanes formaban una tribu. And the different tribes, the 12 tribes form the nation of Israel. Y las 12 tribus formaban la nación de Israel. So in the Old Testament time, basically, we are the part of God's family by birth, by bloodline. En el Antiguo Testamento nosotros podíamos ser parte de la familia de Dios por un vínculo de sangre. But this changed with the New Testament time. Lo cual cambió completamente en el Nuevo Testamento. It's no longer this structure. Ya no existe esta estructura. But this is it. You become part of the spiritual family, being a follower of Christ. Todos los que quieren ser parte de la familia especial de Dios son aquellas personas que hacen la voluntad del Padre.
Now we need to understand this when we talk about family discipleship. We need to understand what does it mean to be, what does it mean in the New Testament, like us are part of the spiritual family or kingdom family. En el Nuevo Testamento tenemos que comprender qué significa ser parte de la familia de Dios. You know. I have this situation because of this new definition of what is a spiritual family. We have this situation that we face. A veces tenemos esta situación. We have, like, for example, three, this is a natural family. There are three members of the family are safe. Imaginen que estas personas en este dibujo son una familia. 3 de ellas, las que están en círculo azul, son personas salvas, cristianas, creyentes. And I know that sometimes there are cases where the whole family, they are followers and disciples of Christ. Evidentemente, no siempre en nuestras familias todos los miembros son cristianos. But I know that many of us in our churches, we have members who belong to homes where not everyone is safe. Pero sé que en nuestras iglesias, nosotros tenemos muchas veces parientes que no son cristianos, que no son salvos. We have this situation. En nuestras iglesias, nuestras familias pasan por esta situación. So those with a circle, those are our church members. Aquellos con un círculo azul son los miembros de nuestras iglesias. So our spiritual family, they go back to the natural families. Así que es nuestra familia especial en Cristo la que vuelve a sus naciones de familia. Now think about this. This is quite important because now we have a situation of a spiritual families, kingdom family. The members are going home to the natural families. Entonces, esto es algo que necesito que analicemos juntos. Las familias del reino de Dios tienen una relación con las familias naturales. In the notes, we also mentioned now talking about in our concepts of kingdom building. Nosotros hablamos en las notas acerca de la edificación del reino. What is kingdom building? ¿Qué significa edificar el reino? You know, in the kingdom, there's a king. There are people in that kingdom, and there are rules following. En un reino hay un rey, y el rey establece leyes. The king expects the people in that kingdom to follow rules. El rey espera que sus súbditos sigan sus leyes. The rules determine the way of life in the kingdom. Las leyes van a determinar la forma de vida dentro del reino. So therefore, for example, ways of life like prayer, worship, reading the word of God, living as a community, these are all ways of life in God's kingdom. Por lo tanto, la adoración, el servicio, la Santa Cena son maneras en las cuales se expresan las leyes de Dios en nuestras iglesias. In the case of the home, we have challenges because we have not learned everything about how we should live at home in all the 10 pillars, in 10 areas of home life. ¿Por qué tenemos tantos desafíos en nuestras familias? Es porque no hemos aprendido cuáles son las reglas, las leyes que tienen que regir la vida cristiana en nuestros hogares, lo que denominamos los 10 pilares. For example, if you look at this diagram, the blue circles are those who are members of the family who have been saved. Observemos este diagrama. Las personas que están en azul son las personas cristianas. Las que están en roja son quienes aún no son salvos. They come to church. Ellos asisten a la iglesia. They learn about prayer, worship, and the rest. But when they go home,
they may not know how to live as a husband, as a wife, as a grandma, you know. Cuando estos miembros de la iglesia asisten a la iglesia, aprenden en la iglesia sobre la oración, sobre la adoración, sobre el ayuno, pero muy pocas veces aprenden cómo ser una mamá de acuerdo a las reglas de Dios, cómo ser un buen abuelo de acuerdo a las leyes de Dios. And very often, as Christians in the home, if we do not know how to live God's ways, then very often we are influenced by other ways, the ways of the world. Y muchas veces cuando no conocemos lo que Dios nos dice sobre la manera en que tenemos que vivir en el hogar, somos influenciados por la manera en que el mundo vive en el hogar. In this case, could be the father, could be the husband. They are living the ways of the world, and the world's ways begin to begin to change the lives in the home. Por lo tanto, en este diagrama, por ejemplo, el padre no conoce cuál la manera en que Dios le manda a vivir en su hogar. Por lo tanto, él vive de acuerdo a la manera pagana o la manera no cristiana de vivir. In order to build God's rule in the home by these two Christians of the blue circle, they need to learn what are those rules, what are the ways of godly living at home. En este diagrama tenemos dos personas cristianas en la familia. Estas personas cristianas de manera intencional tienen que aprender cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que Dios comanda para que vivamos en el hogar. Once that these Christian, the members, our church members, live out more and more of God's ways in marriage and parenting, sexuality, and rest, the rule of their own life increase. Una vez que ellos incrementen su conocimiento acerca de la manera en que Dios nos manda vivir en nuestros hogares, ellos van a tener un hogar que se parezca más al plan de Dios. So you can see that as their own lives, the rule of God increases in their own life, begin to influence other members of the home. Mientras más obedientes seamos a los mandatos de nuestro Dios, más influencia vamos a tener en el resto de los miembros de nuestras familias para que ellos también obedezcan al Señor. So therefore, when we talk about family discipleship or disciple making, it's really talking about increasing the rule in the kingdom, building God's kingdom. Cuando hablamos de hacer discípulos a las naciones, hablamos acerca de edificar el reino de Dios en la tierra. And this is exactly what we cover in the notes. Y esto es exactamente de lo cual hablamos en las notas. You know, you can read this. Voy a leerles, dice, el entorno primario que Dios crea específicamente para ser discípulos es la familia. For example, the son got saved first. Por ejemplo, imaginemos que el hijo es el primero en ser salvo en esta familia. And just even a youth can, through him, God will work through him. And if his way of life at home increases and have witnesses and what God works through the hearts of others, many people will come to know Christ, even they will live the way of the Lord through this one person. A pesar de su juventud, Dios puede utilizarlo para que a través de su buen comportamiento, los demás miembros de la familia cambien su manera de vivir y todos vivan más de acuerdo al plan de Dios. So we're talking about, family discipleship is learning how to live God's ways at home that will increase how God's rule over our lives at home, how it will increase as we get to know more. El discipulado familiar significa vivir
de acuerdo a la manera de Dios, vivir de acuerdo a los caminos de Dios en nuestro hogar, de tal manera que sigamos sus reglas. In the notes, we cover more specifically three or four areas. En las notas podemos identificar 4 áreas principales. But we have this truth statement. This is a statement by the way, from session 4 to session 11, there are 8 sessions we deal with. Every session deals with one truth. De aquí hasta la sesión número 10, vamos a estar hablando de verdades bíblicas. La verdad bíblica, la declaración bíblica para esta sesión es que el hogar es un entorno vital para la formación de discípulos de Dios para su iglesia. This is the session we deal with this truth. By the way, you can read this truth. En esta sesión vamos a profundizar en esta verdad. You can read this truth. Yes, I did, Pastor Matthew. Oh, okay. So with this truth, this is just a statement. This is just a sentence. When you present this truth, this sentence is not enough. You need supporting scriptures and thoughts to justify our conclusion. Esta es una sola frase. Es importante que acompañemos esta frase con versículos bíblicos y un análisis más detallado que pueda respaldarla. So we say, this is the true statement, which is saying this is the primary environment for disciple making. Entonces, ¿cuál es el principal entorno para ser discípulos? If you just say this to the people say, how do you reach this conclusion? Si tú simplemente mencionas esta frase a alguien, te van a preguntar, ¿cómo llegaste a esta conclusión? And this is how we put the conclusion. Number one is, family is very vital for faith development. Nosotros llegamos a esta conclusión a través de los siguientes pasos. Primero, la familia es el entorno ideal para la transmisión de fe. We pick up Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9, Psalm, we talk about wisdom literature. Podemos hablar acerca de Deuteronomio, de Salmos, de Proverbios. Then we talk about from Ephesians as well. También podemos utilizar las escrituras de Efesios. Hemos tenido una subida y bajada del internet y lamentablemente ahí está, ya estamos. Figura que está el pastor Matthew, pero silenciado. Acá, por lo menos, en los participantes. The family is vital for family development and for faith development. These are scriptures. We also add in the scripture from Ephesians. Como la familia es vital para el desarrollo de la fe, una escritura para poder sustentar
Esta declaración se encuentra en Efesios 5 y Efesios 6. And then we mentioned something which is very significant. The church usually miss this opportunity of evangelism. Y es que es muy importante también poder resaltar que muchas veces la iglesia se pierde o pasa por alto esta oportunidad de evangelismo. You know, very often we talk about reaching out to a community. You know, a big part of that mission field that we miss out. And over the years, I felt this is a part of neglect of the church that cost the church so much. Muchas veces cuando hablamos acerca de hacer evangelismo, queremos alcanzar a la comunidad. Y me he dado cuenta en mucho tiempo que cometemos un error muy grave al no alcanzar de manera intencional a las familias de nuestros miembros. You know, as Christians in a home when there are no other non-Christians, you know, our lives, if we are taught properly in marriage and parenting and so on, we are so attractive. The way we live are so attractive. La manera en la cual los cristianos viven dentro de hogares donde no todos son cristianos, tiene que ser tan atractiva para los demás, tiene que ser tan linda esa manera de vivir, que pueda lograr convencer a los que no son cristianos a seguir a Cristo. I can tell you many stories about this. Hay muchas historias que pueden respaldar esto. How through our Christians in the home, other members come to Christ. Cómo a través del testimonio, la rectitud de las personas que viven en hogares que no son cristianos pueden ser una influencia para que los demás miembros se vuelvan creyentes. You know, for my own testimony, my wife Rose got saved 2.5 years before me. It's through her life I began to discover about Christ. Incluso tengo un testimonio muy personal. Mi esposa Rose era cristiana 2 años y medio antes de que yo sea cristiano. Y ha sido por su testimonio que yo me he convertido a Cristo. The last part of our note, the third point is we're talking about building capacity. It is through the home, the capacity of the Christians they've been built up strong enough to serve in the church. El último punto es que es a través de las familias que los miembros pueden incrementar su capacidad para servir en la iglesia. And we have scriptures to support this. Y aquí hay diferentes escrituras que sustentan lo que les explico. So hopefully this quick overview helps those of us who need to get the main points. Espero que este breve repaso haya podido apoyar a cada una de las personas que tenía dudas mientras leían las notas de preparación previa a esta sesión. Now I'm going to now go through the reflection questions. Quiero ahora revisar las preguntas de reflexión personal. Now this is something which I must mention first. I mentioned earlier on already. I think that we cannot cover everything here, but really this time the group presentations, we may remark on everything in your group presentation. Most of us had got it right, at least in certain areas, and there are gems, there are precious thoughts that you cannot miss, you should not miss. Realmente quiero animarles a todos a que puedan revisar todos los trabajos grupales que se encuentran en el archivo que vamos a subir, porque hemos podido encontrar increíbles piedras preciosas en la profundidad de los pensamientos que se han expresado. Ha mejorado mucho la calidad de trabajos que han estado enviando y quiero felicitarles por eso. And for this, I salute you because I learned so much this time. Y yo les doy mi saludo, mis respetos a cada uno de ustedes, porque he aprendido muchísimo leyendo sus trabajos. And there are many times I say, wow, I'm going to pick this one up. I'm going to add this in my notes
when we revise the notes again. Mucho del contenido que ustedes han escrito lo voy a utilizar para la siguiente edición de estas notas, porque los pensamientos que han aportado son muy interesantes. So you are my trainer. You are my trainers. Ustedes se han convertido en mis entrenadores. I tell you, by the way, I'm going to pick out examples from different groups presentations from my explanation. I'm going to pick out some. Para la explicación que les voy a dar, estoy utilizando algunos de los trabajos que me han enviado. There are four countries I did not pick up. Hay 4 países que no he seleccionado. Not because you are no good, but because we have too many others good ones. No porque sus trabajos no hayan sido lo suficientemente buenos, sino porque realmente la calidad de los trabajos presentados ha sido increíble. So these four countries I didn't pick up. Maybe Reverend Mike will pick some of this up, but these four countries, by the way, they have done excellent work. But I did not pick up because we picked them up in the last session, last two sessions. Así que los países que no voy a mencionar, por favor, no se sientan mal. Estos son países que ya han participado en la anterior sesión y queremos que todos tengan la oportunidad de participar siempre. So I better mention this country, otherwise you get upset with me, okay? No quiero que nadie se moleste conmigo por esta razón. Okay, these are four countries I didn't pick up. Argentina, Panama, Paraguay, and Venezuela. Argentina, Paraguay y Venezuela van a ser países que no voy a mencionar en esta sesión, solo porque ustedes ya han participado en las anteriores sesiones y esta vez queremos dar oportunidad a otros países. By the way, you'll be so blessed if you go through their presentations. Yo les animo a mis queridos hermanos que por favor puedan revisar las presentaciones de estos países porque el contenido que ellos han elaborado es de muy alta calidad. I'm going to go through and I make some remarks. I can get some feedback from you all as well. Cuando hagamos la revisión de estos trabajos, quiero pedirles muy cordialmente que también me apoyen con la retroalimentación. Pueden sugerir lo que a ustedes les parezca pertinente en cada una de estas presentaciones. This is the first question. Esta es la primera pregunta. This is a statement. Esta es la declaración. Basically, this is it. Esto Do es you así. agree? ¿Están de acuerdo? I hope you pick up this important view here, this perspective here. Espero que se puedan dar cuenta de la importancia de la perspectiva de esta imagen. I use this as an illustration to remind us that when we do family discipleship in a church, we are dealing with this situation. Esta imagen me ayuda a recordarles a todas las personas que cuando realizamos discipulado familiar dentro de la iglesia, no todos son cristianos. Even everyone is a Christian at home. Not everyone is living out God's ways of life at home. Incluso cuando en las familias todos son creyentes, no todos viven de acuerdo a los mandamientos de Dios. So when we are talking about family discipleship in the church, we are dealing with the situation like this. There are many homes who are of varying degrees of commitment or living out the truths of God at home. Cuando hablamos del discipulado familiar en el hogar, tenemos que tomar en cuenta que los miembros de manera individual viven de manera diferente y en diferente nivel en su relación personal con Dios. So there are many thoughts, many great thoughts, by the way, and many of us wrote. Así que he podido ver excelentes análisis de muchos de ustedes en sus tareas. So I'm going to
to go through some of these thoughts. Sister Belen, just read this. Voy a leerles. El grupo Group 3 de 3, Bolivia Bolivia. dice, Dios nos llama a ser discípulos eficaces en las familias a las que pertenecemos. Él tiene planes para nosotros en nuestras familias y espera que lo llevemos a cabo. Sabiendo que Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres relacionales, debemos vivir según su propósito original. Look at this, Ecuador. Eso es lo- Excellent thought. Excelentes pensamientos de parte de uno de los equipos de Ecuador. El grupo número 4 dice, estoy de acuerdo en que Dios nos quiere usar como instrumentos para construir su reino en la tierra, porque por la cercanía que tenemos con nuestras familias, porque por la cercanía que tenemos con nuestros familiares no creyentes, podemos influenciarlos, siendo hacedores de las instrucciones, mandamientos y decretos que Dios nos ha dado, de tal manera que sus vidas sean afectadas y de esta manera seamos discipuladores de nuestra familia. Aunque no debemos dejar de abordar el tema, que también se han dado casos en familias en que los miembros creyentes no han sabido ser discipuladores, y una vez que fueron salvos, se volvieron religiosos, condenadores, juzgadores de sus familiares no creyentes, porque son inmaduros en la fe, o porque se creen superiores, y en lugar de influenciarlos para traerlos a Cristo, los alejan de Dios con sus prácticas llenas de orgullo y vanidad, como por ejemplo, padres que satanizan todo lo que ven y escuchan de sus hijos, en lugar de enseñarles a construir la verdad en sus vidas. Simplemente les prohíben que escuchen o que vean tal programa, teniendo como consecuencia que los hijos no quieren saber nada de Dios. Brazil. Brasil, el grupo Okay. 1 dice, sí, estoy de acuerdo, todos somos obra suya, creados para el avance de su gloria, predestinados a ser su familia. Todos estábamos insertos en una familia natural que nos da vida. Al entregar nuestra vida a Cristo, confirmamos nuestra identidad como hijos de Dios y luego vivimos como sus discípulos en medio de nuestra familia natural para ser ahí sal y luz. Dios creó ambas expresiones de familia para nosotros. Cuando se relaja la idea que Dios tiene de la familia natural, se pierde la referencia a la familia espiritual. Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres relacionales, por lo que vivir en el contexto de la familia es vivir según el propósito original de Dios, de acuerdo con nuestra naturaleza de relacionarnos. El grupo 1 de Brasil dice, tanto la familia como la iglesia son ecosistemas en los que tenemos lo que necesitamos para nuestro crecimiento y el crecimiento del reino. Los dos ecosistemas se retroalimentan mutuamente. Solo con los dos ecosistemas en sinergia tenemos lo que necesitamos para desarrollarnos plenamente. Last one, yeah. Y por último, el grupo 2 de Ecuador dice, sí, cada miembro de la iglesia puede colaborar de algún modo en la edificación del reino de Dios. El mejor lugar para esto es nuestro propio hogar. Debemos estar consagrados a la obra de Dios, ya que esto nos permitirá crecer espiritualmente. Y el grupo 3 de Ecuador dice, la verdadera iglesia está en el hogar, porque hay un espacio de amor, de cercanía, tiempo y un gran impacto de amor, haciendo discipulado y modelo de Cristo en forma continua. Okay, I want to hear your thoughts on this. What are your thoughts? Me gustaría solicitar, por favor, a mis queridos hermanos que puedan participar y me puedan decir qué piensan al respecto de lo que hemos leído. This is an area of the church ministry we don't pay a lot of attention to the other members of the home who don't come to church. Esta es un área del ministerio que muchas veces no tomamos en cuenta. A veces la iglesia no toma en cuenta a los demás miembros de nuestras familias que no son cristianos. What are the key thoughts running through your mind right now? Queridos hermanos, ¿a alguien le gustaría participar y poder decirnos cuáles son los pensamientos claves que están pasando por sus mentes en estos momentos?
Bendiciones para todos. Soy el pastor Eduardo de Cochabamba. Creo que es un gran desafío el que tenemos que enfrentar para poder discipular a nuestros miembros de las iglesias para que puedan ser los entes evangelizadores, para que el reino de Dios crezca y se establezca en medio de la familia. Y lo que han aportado los hermanos del Ecuador y de Brasil, me parece que es el desafío que tenemos ahora como iglesia para llevar adelante este evento que tenemos que realizar en nuestras iglesias, como es el discipulado familiar. Amen. Amen. Amén. Anyone else? Excellent thought. That's excellent thought. I think we want to focus. This is something we want to highlight because that is the part which we can do a lot more. You know, a lot more in terms even on outreach, even of life transformation. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Su aporte ha sido muy valioso. Es importante que como pastores tengamos siempre en cuenta que cuando hacemos evangelismo, tenemos a los miembros de nuestras iglesias que tienen familiares no creyentes como objetivos a los cuales tenemos que llegar. Pastor Lesbia. Pastora Lesbia, por favor. Yeah. Así que estamos trabajando con un solo teléfono y el pastor Pablo quiere opinar. Yo soy la pastora Lesbia. Please. Sí, por favor, Okay. pastor, puede continuar. Ok, como la pregunta dice, ¿por qué? Creemos, para no redundar, que el aporte que podemos dar es el uso de la versión Reina Nueva Traducción Viviente en Efesios 1:5, que les reportamos en el trabajo, que dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces esa sería una primera cita vital. O sea, como estamos trabajando es con la argumentación de por qué la familia del reino es designada para traer a los discípulos. El primer texto sería eso. Y el segundo, que lo pusimos en el material, es Efesios 3:10, porque ese versículo establece que la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a la iglesia para darla y presentarla y exponerla a los principados de las potestades. Es decir, nada más y nada menos tenemos que enfrentarnos a un mundo sobrenatural maligno para extraer Amen. las Amen. personas, las familias del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ese sería el aporte en esa pregunta. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Thank you. This is very good. Excellent. Muchas gracias, pastor. Su participación ha sido excelente. Pastor Valmir from Brazil. Pastor Palmir de Brasil, por favor. Amén. Buenas noches. Que Algo que hoy hemos vivenciado en medio al pueblo de Dios es a falta de comprensión verdadera de la palabra y dar el real valor al que tiene verdadero valor para nuestras vidas. Hoy tenemos familias, padres y madres que se preocupan con las cosas I que can't hear son you, terrenales, Melanie. pero lo espiritual se va poniendo en segundo plano de sus vidas. O sea, cuando el Señor Jesucristo dijo que debemos buscar en primer lugar su reino y su justicia,
el Señor está hablando que es en primer lugar. Y lo que pasa es que el reino de Dios muchas veces está en segundo plano o tercer plano en la vida de las personas. No están dando valor al que tiene verdadero sentido para la vida. No están valorando lo que tiene real valor para las vidas. Y por eso ¿Qué está haciendo tenemos Janet? una iglesia disolvida, ¿Qué estás una haciendo, iglesia Janet? sin actuación poderosa del Espíritu Santo, porque no están poniendo por primordial la palabra y la oración, la dedicación al Señor, amar al Señor verdaderamente, tener el reino de Dios como primer lugar en la vida, en el hogar. Y por eso, si vemos una iglesia debilitada que no tiene actuación, cuando, cuando Moisés ha dicho al pueblo en Deuteronomio capítulo 6 que debería inculcar en la mente de sus hijos, tratando de enseñarles la palabra para que pudiesen ahí estar firmados en ella. Mas, infelizmente, vemos día tras día el descuido con la palabra del Señor. Y infelizmente vemos hijos caminando por otros caminos que no son los caminos del Señor. Y por eso vemos la familia siendo disolvida. Y cuando la familia está disolvida, la iglesia está siendo atacada. Porque nosotros somos responsables para enseñar a nuestros hijos para dar continuidad a la obra de Dios. Y si no lo enseñamos, la iglesia está comprometida, está caminando a rumbo a debilidad, sin fortaleza. Entonces es tiempo y doy gracias a Dios por este lindo trabajo y que cada país pueda en las distintas iglesias aplicar lo que estamos recibiendo por parte de Dios y por parte del pastor Mateo con toda la comitiva y así sermos quien va a motivarles y ver que es posible dar continuidad a la iglesia del Señor, amando al Señor verdaderamente su palabra. Y así tenemos la oportunidad de sermos revestidos del Espíritu Santo de Dios y poder anunciar la mensaje con autoridad y ver lares fortalecidos y tener, si tenemos lares fortalecidos, vamos a tener una iglesia fuerte. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Amen. Amen. I think it's so well said. You should be our champion. You should be one of our champions. Pastor Belmir, todo lo que ha expresado, lo ha expresado de una manera tan agradable que usted tiene que ser un campeón en el tema de familia en la región donde usted está. Amen. Sister Viveka. Muchas gracias. Quiero pedirle a la hermana Viveka, por favor, su participación. Primeramente, buenas noches con todos quienes están presentes. Doy gracias a Dios por encontrarme en este taller de gran bendición y realmente lo que se me viene a la mente, bueno, cuando se compartió, gracias Pastor Matthew por compartir con nosotros todo lo que los hermanos han hecho en sus trabajos y es de gran bendición realmente. Usted nos mencionaba y nos decía qué es lo que a ustedes se les viene a la mente o qué es lo que ustedes sienten en este momento. Bueno, en lo personal yo siento que es muy fácil ser creyentes en una iglesia y poder ser cristianos donde todos nos están mirando, pero yo creo que estamos fallando en nuestros hogares.
había una presentación que usted hizo, Pastor Matthew, donde decía que nosotros con nuestro testimonio en la casa vamos a alcanzar a nuestras familias. Entonces, en esa parte es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué es difícil concentrarnos en la familia? Porque es difícil ser creyentes en el hogar. Es difícil, nos va a costar más porque es donde nos miran, porque es donde nos conocen. Entonces, tenemos que ser ejemplo allí en el hogar. Es ahí donde vamos a impactar a nuestros hijos. Es ahí donde vamos a impactar a nuestros parientes. Y ahí es cuando ellos van a ver algo distinto en nosotros. Y es ahí cuando van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero esa familia que tú tienes. Yo lo deseo también. Y van a ir a las iglesias y van a comenzar a aceptar a Cristo y van a llenarse de Dios porque ven en nosotros eso. Ese es mi aporte y que Dios les bendiga. Gracias por tan hermosas presentaciones a los hermanos que han participado. Dios les bendiga. Amen, amen, amen. Gracias. Thank you. Pastor Carlos. Pastor Carlos, por favor. Sí, Carlos Alinotti de Paraguay. Realmente estoy muy de acuerdo con la presentación de los hermanos de Ecuador, en donde mencionan que hay muchos creyentes que no se acercan a sus familiares y tenemos que considerar a la familia como el primer campo misionero y nosotros como pastores deberíamos de no llenarles de tantas actividades, ¿verdad? Sino que permitirles que ellos vayan a ese campo misionero que es la familia, para llevar ahí la palabra. Nuestra familia nos conocen y muchos de nosotros tenemos muy buen testimonio, nos conocen el cambio que hay en nuestras vidas, pero muchas veces las actividades eclesiales le tenemos como 4 o 5 días a los miembros en actividades y no les permitimos participar con sus familias, ¿verdad? Nosotros tenemos que incursionar más en la familia, debería de ser nuestro primer y principal campo misionero la familia, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dé gracia para eso y que esto nos vaya abriendo los ojos, lo importante que podemos ser nosotros y nuestros miembros como misioneros en sus familias. Primero en la familia pequeña. Felizmente yo, toda mi familia asiste a la iglesia, pertenece al Señor, pero mis hermanos, primos, tengo mucha gente ahí Amen. que realmente no conoce al Señor, ¿verdad? Y tenemos que ser nosotros los misioneros en ese lugar. Mis hijos tienen muy poco contacto con sus primos, ¿verdad? Mis hijos tienen amigos en la iglesia y están muy involucrados, pero con sus primos tienen muy poco contacto, ¿verdad? Ese es un error que cometimos con mi esposa, de tenerles mucho en la iglesia y poco en la familia, ¿verdad? Amén. Amen. 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 Can you imagine just every church member in one member, the church will double. You know? Básicamente, si cada uno de los miembros de nuestras iglesias decidiera evangelizar a uno de sus parientes no cristianos, duplicaríamos inmediatamente el número de miembros en nuestras iglesias. Pastor Daniel, you want to say something? I know that Pastor Carlota, still want to speak. Pastor Daniel. Pastor Daniel, ¿quiere decir algo? Luego, por favor, pedimos la intervención de la pastora Carlota. No, solamente animar a que sigan participando. Estos días vamos a publicar en el chat, si ustedes ya, sé que todos ya lo han leído el libro de la Iglesia Amigo de la Familia, donde hay una columna de las iglesias que tienen características que hacen que son amigas de la familia y iglesias que son característicos que no
es decir, que no tienen las características de una iglesia amiga de la familia. Solo eso para que ustedes tengan ayuda a memoria, pero una de las cosas que creo que la mayoría que está participando y hablando están inspirándose muchísimo en ese estudio que se hizo de la iglesia amiga de la familia. Una de las cosas que queremos pedirles a ustedes es que puedan ese libro leer una y tras vez para poder tener varios parámetros muy importantes de todo lo que estamos hablando. Ahí está la base bíblico-teológica a la cual podemos ir añadiendo más detalles, pero solo eso. Gracias, Melanie, pero adelante. Pastor Carlota. Pastora Sí, Carlota, por favor. escuchando al pastor Carlos de Paraguay, me quise reflexionar porque nosotros que tenemos tantos años de creyentes, un poco muchas iglesias, no sé, por lo menos en Argentina, es como que tener tanta relación con la parte de la familia que no son cristianos, es como un prejuicio que hay. Decir, bueno, nosotros somos cristianos, nos juntamos entre cristianos, mi familia, digamos, nuclear es cristiana y nos juntamos con hermanos cristianos. Y creo que está rompiendo algunos prejuicios este discipulado. Nos lleva a confrontar con esta realidad y ver con otros ojos a nuestra familia de primos, primos segundos, tíos que no son creyentes. Creo que no podemos predicar ni evangelizar y menos discipular si no tenemos relación con ellos. Y creo que es un punto que no había observado y que ahora me permito con todo respeto, pastor, hacer esta observación, de qué bueno relacionarnos, porque para poder llegar a evangelizar tenemos que relacionarnos y perder esos prejuicios que tenemos con nuestra familia no creyente. Eso nada más, gracias. Okay. I noticed two more want to speak. There are quite a number of things to cover within our time. Never mind. To Pastor Israel first, maybe just a quick remark. Entonces, por favor, queridos hermanos, tenemos que tomar en cuenta de que hay otros temas más de los cuales tenemos que hablar. Así que esta intervención va a concluir con había un pastor que hace ratito estaba, con el pastor que hace un momento estaba con su mano arriba. Creo que era Pastor Israel. Sí, por favor. Si el Pastor Israel hace su intervención y de ahí vamos a pasar a otro tema. Muy buenas noches. Amén, amén. Señor me les bendiga. Que Dios los guarde. Una de las fallas que hemos venido cometiendo nosotros como ministros de Dios y pastores, alejamos nuestros hijos de, lo comenté a la pastora Carlota, añadiendo que muchas veces creemos que nuestros hijos se van a contaminar con los familiares, con los amigos y los aislamos, creyendo de que ellos pueden vivir una vida más en santidad, pero le estamos haciendo un daño porque a través de nuestros hijos tenemos que dejarlos que ellos, si los basamos básicamente en el fundamento de los valores cristianos que hoy en día estamos aprendiendo a hacer el discipulado familiar, creo que nuestros hijos pueden ganar otros niños también al reino de Dios. Esta es la intervención. Amen. Amen. Excellent. 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 Okay. Okay, I tell you what, we better proceed. I'm going to cover one more point only. There is something, you have done well, by the way. I'm just not saying lightly, but you really have done very well. No quiero que tomen estas palabras a la ligera. Quiero decirles a cada uno que realmente han hecho un trabajo sobresaliente. I'm going to, because of time, I'm going to just go through one key point before I hand this over to Reverend Mike to finish the rest. You can see that I pick up a number of things. I'm going to send this one, put in a folder for you all, have a look.
something we pick up, but I want to mention one key thought. Si por alguna razón, which is, I think many of you have missed out, I think the last in session 4 as well, and this session, maybe our explanations, a question is not very clear. So I want to take this time out to explain to you. entonces, si no logramos cubrir todas las diapositivas esta noche por las restricciones de tiempo, les invito a que puedan revisar esta presentación en el archivo correspondiente a la sesión número 4. Quiero, junto con ustedes, revisar una pregunta que tal vez algunos no han comprendido totalmente. First, we ask for 3 points. 3 points to support the truth statement. Yo quería que ustedes puedan enumerar 3 puntos que puedan sustentar la declaración de la verdad. Then we talk about explain the 3 points. Y luego quería que cada uno de ustedes explique los 3 puntos que sustentan la declaración de la verdad. You see, from session 4 to session 11, there are 8 truths. De la sesión 4 a la sesión 11, vamos a revisar 8 verdades bíblicas. When we communicate with people, we cannot tell them 2 hours. We cannot, I mean, in a conversation, what is one truth? You use a sentence to tell the truth. Para no tener que hablar sobre el ministerio de discipulado familiar con alguien por 2 horas, lo que vamos a tratar es de establecer verdades bíblicas que sustentan el discipulado familiar. But when you want to convince people, convince your leaders about this particular truth, you cannot use a sentence. You must use enough material to present, to convince the leader why you reach that particular truth statement. De tal manera que cuando ustedes quieran convencer a los líderes, no van a utilizar solo la frase, sino que van a utilizar puntos de apoyo que sustenten por qué creemos en estas verdades bíblicas. For example, the truth that we are dealing with, the truth statement for our for this session 5 is a truth statement that the home is a vital disciple-making environment for the church. Por ejemplo, esta sesión, la sesión número 5, establece que la iglesia, la familia es el ambiente ideal para poder hacer la transmisión de la fe. In fact, the whole lot of the reading note, all the details is trying to help to support this statement. Todas las notas con las cuales estamos trabajando tratan de apoyar la declaración de esta verdad. Of course, when you give a half an hour presentation or 50 minutes presentations, you cannot bring everything in, but you have to be very specific to pick up the key points. Cuando uno tiene que hacer una presentación, no tiene que ser una presentación muy larga, tiene que hacer la presentación con los puntos claves y más definitivos. Now, for this session 5, the reading note lists actually 3 main support titles, 3 supporting reasons why this is the truth. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es poder investigar y en nuestra propia opinión determinar 3 puntos por qué creemos en esta verdad. We say home is very important, number 1, because this is where we build faith. Entonces, nuestra declaración dice, el hogar es el entorno vital para la formación de discípulos de Dios para su iglesia. ¿Por qué? And we look at Deuteronomy chapter 6, we use Psalm 78, we use other wisdom literature, other books, the scriptures to support that home is a critical place for disciple making. Fundamentamos esta verdad bíblica con Deuteronomio 6, con Salmos, con Proverbios.
And we also say that, secondly, we said that home is critical for disciple making to reach out those who don't believe in Christ, but yet we can disciple them before they become Christians. We can disciple them. The believing members can disciple the non-believing members of the home. Entonces, otra razón por qué creemos en esta verdad, porque sabemos que los miembros cristianos, cuando aprenden, pueden incrementar su capacidad de influenciar a los miembros no cristianos para que ellos crean en Cristo. And we know that the third thing is that, home is where Christians, members who are believing members of their home, are being built up, are being strengthened, are being discipled to become stronger disciples so that they can go back to the church and serve. ¿Por qué queremos que los miembros de nuestros hogares se vuelvan discípulos? Porque si incrementamos la capacidad de los miembros de nuestras familias de ministrar a los demás, van a servir de mejor manera a la iglesia también. So every session for now, starting from session 4, 5, up to session 11, every time we ask the same thing. If you were to present this truth to your leaders, what are the main points? Entonces, básicamente desde esta sesión 4 hasta la sesión 11, cuando ustedes tengan que establecer la declaración de la verdad, también les vamos a preguntar cuáles son 3 explicaciones de apoyo a esta verdad, como las explicaciones que les acabo de mencionar. Your truth statement needs to be supported by detailed explanations to support why you reach this truth. The leaders will ask you. La declaración de la verdad tiene que estar acompañada por explicaciones que apoyen esta declaración de verdad, porque sus líderes a quienes ustedes le van a presentar esta propuesta, les van a hacer estas preguntas. So every truth for every truth we try to introduce, we produce them, and then say we say that this is a conclusion about this truth because of what? You need explanations. Entonces, para cada declaración de verdad, ustedes necesitan establecer 3 razones del por qué. Okay, is it clear? ¿Está bien? ¿Es sencillo de entender? Now, I want to explain this because we have 8 truths to introduce. Quiero explicarles esto porque tenemos 8 verdades que necesitamos introducir. Some of these 8 truths they heard before, they can receive. Algunas de estas 8 verdades ustedes ya las han escuchado antes o son verdades que son parte de la vida cotidiana de la iglesia. Some they will object first. Pero también hay declaraciones de la verdad a los cuales las personas se pueden oponer. For example, session 6. Por ejemplo, en la sesión número 6, la siguiente sesión. We are in session 6, the truth is this. We cannot simply live what we think at home because God says very clear ways of living at home. La verdad bíblica que vamos a manejar en la siguiente sesión dice lo siguiente. Nosotros no podemos vivir de la manera en que nos parece en el hogar. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios para la familia. For example, an area which is people struggle with is the husband is the leader of the marriage, not anyone else. And the leader, political head of the home, of the marriage and the home. Por ejemplo, actualmente hay mucha controversia respecto a esto, pero es un modelo bíblico. La Biblia nos enseña que el esposo es la cabeza del hogar, pero muchas personas hoy en día no están de acuerdo y no viven de esta manera. Sometimes we don't dispute this biblical truth, but living it out
consists of struggles. Por supuesto que muy pocas personas se van a animar a oponerse a que el esposo es la cabeza del hogar de manera obvia, pero lo que hacen es que no viven de acuerdo a este principio en sus hogares. Maybe the past experiences has been bad with the husbands who have been very abusive, who are with lousy leader, treated the wives badly. Tal vez es porque muchas veces este padre de familia era un mal líder, era una persona que maltrataba a su esposa, y por otras referencias familiares negativas. So, for example, next session we deal with 10 pillars. 10 pillars. In order to be strong, you need to be strong in 10 pillars. En la siguiente sesión también vamos a profundizar en que si quieres tener una familia fuerte, tienes que fortalecer los 10 pilares del hogar. For you and I to stand up and say, in front of leaders, say, with confidence is this, we must have enough scriptures to support this true statement. Para poder explicarles todo esto con confianza a nuestros líderes, tenemos que tener suficiente conocimiento de los versículos bíblicos que respaldan esta creencia bíblica. So when you do the reflection for session 6, when the question asked is, what are the 3 points to support this truth statement? Entonces, es ahí donde ustedes tienen que profundizar y buscar, analizar cuáles serían esos 3 puntos que pueden sustentar esta verdad bíblica. Try to imagine this situation of you standing in front of a bunch of your own church leaders and say that this is a true statement. El plan es que ustedes puedan imaginarse que están frente al equipo de líderes a los cuales le hacen la presentación de la verdad bíblica y pueden mencionar estos 3 puntos que les ayuden a sustentarla. And then they ask you, why should I believe you? Y de ahí estos líderes les preguntan, ¿por qué debería creerles? ¿Qué sustenta lo que me acabas de explicar? Okay, so it is for you and I to put the presentation together and say, this is the truth because. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que pensar cuáles van a ser estos 3 puntos críticos que van a ayudarnos a respaldar, a brindar el porqué de la verdad bíblica. Because, not because of what I say, because of what God says. Y el porqué no tiene que estar basado en lo que yo opino, sino en lo que las escrituras nos hablan. Okay, I give this time to Reverend Mike to take over. Ahora vamos a continuar con la intervención del reverendo Mike, por favor. Okay, good morning to, good night or good morning? Good evening. Good evening to all of you. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. So let's just continue with what Pastor Matthew has left off. Vamos a continuar con lo que el pastor Matthew les estaba explicando. Again, he's talking about for this session, we are talking about the truth statement, which is the second truth. Toda esta sesión trata de poder profundizar esta verdad bíblica. And the second truth for this session, it says that home is a vital disciple-making environment of God for His church. Recordemos que la verdad bíblica para esta sesión es: el hogar es un entorno vital para la formación de discípulos de Dios para su iglesia. Now, so in your presentation, you will ask this question: does this statement adequately explain the truth? Please explain your answer. Vi que en sus presentaciones se les hacía la pregunta: ¿esta verdad bíblica, está usted de acuerdo con esta verdad bíblica? ¿Puede fundamentar su respuesta? And then the other question is, what would you do to improve the statement, if any? Y también teníamos la pregunta:
¿De qué manera podemos mejorar la declaración de esta verdad bíblica? ¿Qué sugerencias tendría para mejorarla? And what I discovered is that when I go through all your presentations, all of you would say that you agree with the statement, right? Y me he dado cuenta que en todas las presentaciones todos decían que estaban de acuerdo con esta declaración bíblica. And some of you even improved the statement by coming up with your own truth statement. Y algunos incluso han mejorado esta declaración y han Is that correct? redactado su propia declaración bíblica. ¿Es eso verdad? Remember some of your groups, do you remember doing that? You changed ¿Quién the de truth los statement, yes? presentes recuerda o puede levantar su mano para decirme que ha hecho una variación a esta declaración bíblica? All right. So far, so good. That means you understand and you even change the truth statement to add it to make it better. Esto significa que algunos de ustedes han logrado comprender esta declaración y la han modificado para que se pueda adaptar más a su contexto. Now, but the next question asks you, what would you do to help your leadership form their belief in the truth statement in the above statement? Mi siguiente pregunta entonces es, ¿qué podrían hacer para que los líderes de su equipo puedan comprender esta verdad bíblica? Now, this is where most of the group miss out. You did not answer this question. So Y what we ahora, have done is, sorry, you say that first? lamentablemente, muchos de ustedes no han comprendido bien esta pregunta y muy pocos han respondido correctamente. You get me? You have changed the statement, the truth, but then you have missed out the question when you say, how would you help your leaders form their belief, right, in the truth statement of the above? So you have come up with that one, but now how are you going to help your leaders to accept what your truth statements that you've written? So most of the group did not answer that question. So I hope that when Pastor Matthew gives you back your assignment, you please look at that question and try to answer that question. Entonces, queridos hermanos, Am I making sense? había la pregunta en los momentos de reflexión que dice, ¿cómo puedes ayudar a que los líderes acepten esta verdad bíblica? Muy pocos han dado una respuesta a esto, así que quiero pedirles que vuelvan a analizarlo en base a lo que han aprendido en esta clase y puedan determinar de qué manera se puede ayudar a que los líderes acepten esta verdad bíblica, de acuerdo a lo que el pastor Matthew nos acaba de explicar. Porque la mayoría ya ha recibido su retroalimentación. Así que en base a la retroalimentación pueden hacer los cambios que se les recomienda. Any questions? Everybody clear? ¿Todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto? Yes? No? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Okay. If you understand, then let us go to the next one. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Now, the next one, it talks about information preparation and presentation. So again, this is related to the truth statement. It's related to the home is the vital discipleship making environment. So he asks a question, list 3 critical points you would use to explain the truth in your presentation. Entonces, ahora sí, vamos a ahondar en cuáles son los 3 puntos críticos que tenemos que mencionar para respaldar la verdad bíblica que estamos proponiendo. Now, again, this is the thing. When we look through your presentation, you are able to list out the 3 points, which is good.
all of you did that. But when it comes to question 2, it says explain what you would highlight in each of the 3 points. What you did is you did not answer it correctly. You are supposed to answer how you do highlight each of the 3 points that you have mentioned before. But what happened is you give us another 3 points. You get what I mean? Aquí hay algo que es muy importante. Por favor, requiero que cada uno de ustedes me pueda escuchar estas instrucciones claramente. Yo les hemos pedido que nos puedan mencionar 3 puntos críticos que puedan sustentar la declaración de la verdad. Y luego les pedimos que ustedes puedan darnos las razones por las cuales estos 3 puntos críticos son importantes. Muchos, en vez de darnos las razones, nos han dado otros 3 puntos críticos diferentes. Así que quiero que lo tomen en cuenta para la siguiente, para la siguiente asignación, o los que quieran pueden cambiar esto en sus tareas. I think we have to apologize. Maybe the question, the way it's put is not very clear. That is why you all answer it wrongly. So what you need to do is, we make a remark. When you receive back your presentation, try to answer that in the correct way. O tal vez nos disculpamos. Es posible que en la traducción o en la manera en que se ha escrito la pregunta no hayamos sido muy claros. Pero ha habido muchas personas que no han respondido correctamente. Esto es visible en la retroalimentación que han recibido. Por lo tanto, los que lo necesitan pueden hacer los cambios pertinentes y volverlo a enviar. All right. Any questions? Clear? Everybody is clear with that? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O es claro hasta ahora lo que les hemos mencionado? Okay. So I assume everybody is amados, bendiciones, Melanie. Sí, puede ser, ahorita que estoy escuchando al hermano Michael hablando, puede ser que nos hayamos confundido. Hablo en el caso de nosotros, nosotros pusimos otros 3 puntos y puede ser que nos hayamos confundido en la pregunta. Entonces, entiendo, si estoy mal, me corrigen. Entiendo que los 3 puntos ya estaban ahí. Lo que nosotros teníamos que hacer era comentarlos. Me parece que es lo que el pastor Michael está diciendo. Sí, precisamente. So, Pastor Michael, what Sister Mildred wants to explain is that it is possibly that, yes, she has misunderstood that instead of giving the reasons why she has highlighted these 3 points, she just put another 3 points. So yes. It is possible that some other people have misunderstood that as well. Yeah, many. I think the question that we put is not very clear. That's why most of you misunderstood, and then you just give another 3 points. So just correct that. Así que muy amablemente les pido que los que no lo hayan hecho correctamente lo puedan corregir y lo puedan volver a enviar. All right. Okay. Now, I think let's go to the next one because of time. We are going to talk about the emotional management. Let me show you the screen, the question. Entonces, mis queridos hermanos, por cuestiones de tiempo, vamos a ir rápidamente a revisar el manejo emocional. All right. Melanie, is it correct? You say the question is, what emotional reaction will your leadership team have after hearing your presentation of this truth? Which is the strongest emotion among them? Entonces, la pregunta dice, ¿qué reacciones emocionales experimentaría tu equipo de liderazgo después de escuchar esta verdad en tu presentación? ¿Cuál de estas emociones sería la más intensa? Is my question correct? Melanie? La pregunta está bien? Yes, it was okay. Okay, now I open up to the group. Anybody like to share what are the emotion reaction? I receive a lot from all the groups. Most of you have almost the similar emotional reactions.
So maybe among your group here, you'd like to share? Quiero pedirle ahora a algún hermano muy gentilmente que pueda participar y nos pueda compartir cuál cree que es la emoción, la reacción emocional más fuerte, porque me he dado cuenta que la mayoría ha respondido casi lo mismo. Así que si algún hermano pudiera compartirnos qué es lo que ha puesto aquí como respuesta, sería de mucho beneficio a todos los que estamos presentes. Hola, buenas noches. So we have Sister Nubia. Buenas noches. Bueno, con mi grupo hablamos acerca de algunas reacciones. Decíamos que podría manifestarse asombro. Asombro ante el reconocimiento de que son verdades y que no las estamos llevando a la práctica. Algunos otros podían experimentar cierta motivación con la nueva información, algunos expectación ante preguntarse si esto funcionaría correctamente, si el discipulado familiar de verdad funcionaría correctamente y ayudaría a que la iglesia creciera, se vieran cambios en las familias. Otros muchos pensamos que se sentirían estimulados para iniciar en sus hogares este proceso de discipulado pensando en que les ayudaría a fortalecer sus familias. También pensamos que otros harían un proceso evaluativo de sus hogares, de su realidad actual, a la luz de las nuevas enseñanzas. Se preguntarían, ¿por qué me he equivocado tanto? ¿Por qué no me había aplicado la palabra de Dios? ¿Por qué estuvimos tan lejos? O sea, harían un proceso de evaluación porque se darían cuenta que ahora hay una realidad, una necesidad nueva en ellos, una necesidad de rectificar, de cambiar, de mejorar muchos procesos familiares, muchas relaciones, muchas actitudes, muchos comportamientos que hasta el presente podrían haber estado dañando a su familia y mantenerse alejados de la verdad de Dios. Oh, the sister wants to go. I am so sorry, Pastor Michael. Basically, is that the sister Nubia mentioned 5 emotions. First, surprise. The second would be expectation. Then it would be something that will stimulate all of them to think that this is going to be helpful and will strengthen their families. Also, the fourth one would be that this will open the doors for many changes in the church. Then it will lead the leaders in a process of evaluation. They will see under the light what were their actions and what they did was wrong. Because they are going to have this thinking about it's important to rectify, to change, to improve in order to have their families in godly ways. Thank you, Sister Novia. Now, I learned to say that all of you have listed different type of emotions, and which is true. Now, the second question that is very important is this: which of these emotions could pose a strong resistance to your change when this truth is introduced in the church? Now, you already got the truth, right? And then you know the emotions. Now that you introduce into the church, what do you think is the strongest emotions of resistance? Entonces, queridos hermanos, me he dado cuenta de que, como ya les mencioné, muchas de las emociones que ustedes han mencionado se han repetido. Y cada una de las emociones que la hermana Nubia también ha mencionado son verdad. Pero ahora quiero preguntarles para el que quiera participar, ¿cuál de estas emociones es la más fuerte? No, these three. Hola, Valcredi de Paraguay.
Tal vez la mayoría de todas las respuestas ha sido iguales debido a la mala influencia que tuvimos en la América Latina de una teología sistemática americanizada que nos llevó a tener lo que tenemos hoy en día. Una familia que no está, según las escrituras, compuestas por personas que tienen el deseo de hacer de la familia un campo misionero. Yo cuando niño en la iglesia, mis pastores nos prohibían tener relaciones con los vecinos que no eran creyentes, que no eran evangélicos, porque creyentes les eran. Entonces esa teología americanizada que viene desde 1905 a 25 de Norteamérica para la América Latina, llamada la teología fundamentalista, tiene hecho de la Biblia un cuadrado, un ladrillo, que nos metió todo ahí en este paquete, ¿verdad? Tal vez las respuestas que la mayoría de las personas están dando en la América Latina es porque vivimos lastimosamente el mismo concepto de fe en la casa. So Pastor Valcray, Pastor Michael wants to let you know that maybe the answers were the same regarding the emotions, because it is possible that all South America has been affected by the religious American way of thinking that was not according to the scriptures. Like Pastor Valcray has a personal testimony that when he was a child, their pastors were going to forbid them to have friends that were not Christian, and that it is called the fundamentalistic theology that was introduced to South America from United States since the 1965. It was kind of putting the gospel into a brick and to hit everybody with that brick. So maybe that is the answer why most of the questions seem to be very the same. Okay. Anybody else like to add? Thank you, Pastor. Muchas gracias, Pastor Valcray. ¿Alguien más le gustaría participar y dar su opinión? Me gustaría poder compartir, cuando pienso en esto como emoción, me recuerdo mucho del rey Josías, cuando a sus 18 años mandó a limpiar el templo y encontraron el libro de la ley. La reacción de Josías, ¿cuál fue? De dolor, de asombro. Él dice que rasgó sus vestidos. Entonces es una emoción muy fuerte que nos hace pensar en qué hemos fallado, por qué dejamos tanto tiempo pasar algo tan importante como es la familia dentro de la iglesia, que el liderazgo se dé cuenta de la necesidad de volver a lo que dicen las escrituras y no dividirnos más como hemos estado divididos hace mucho tiempo, y muchas de las enseñanzas que hoy día se están rigiendo en el mundo de dividir a la iglesia, de dividir a las familias más bien, también nosotros en la iglesia lo hemos dividido por muchos estamentos que hay, y nos hemos olvidado que la familia es el núcleo principal, no solo dentro del hogar, sino que también dentro de la iglesia. So, Pastor Michael, Sister Monica wanted to let you know that she reminds what the Bible says about the king of Josiah. When he was 18, he found the scriptures and something changed in him, because before that, he was unaware of what the scripture said. So when he read it, he had a lot of pain. He had a lot of, he was very surprised by everything that it said. So she also wants to remember that so far, families are divided. They are divided in the church as well. So we have to remember that we have in our church the need to have united homes in order to have a united church as a result. Yeah,
Thank you, Sister Monica. So, what I want you to know is this: all these emotions that your leaders experience are real. Quiero hacer una vez más el énfasis en de que todo lo que los líderes lleguen a sentir son sentimientos reales. Now, the most common emotions that you all have listed are fear and doubt. Y la emoción más común, y también una de las que más se ha mencionado, es la duda. And it's okay because we are introducing something new, so they are fearful, they are doubtful, don't know whether this will work or not. Y la duda es posible que sea el sentimiento más común por el aspecto de incertidumbre de ingresar a un territorio al cual antes no se habían aventurado. Now, so what is most important is the next question. What actions would you take to overcome such resistance? Ahora la pregunta a continuación es una de las más importantes. ¿Qué tendríamos que hacer para poder superar toda esta situación? It is the next question. Next question. Right? Right. Okay. So, anybody like to share? ¿A alguien le gustaría compartir la respuesta? ¿Qué incluirías? We have Brother Ramon from Ecuador that would like to participate. Okay, thank you. La pregunta es, ¿qué podíamos hacer para recuperar? Yo creo que nosotros, es verdad lo que dice el pastor Valcrey, nos recibimos un discipulado o una doctrina, como decía el fundamentalista, pero honestamente debemos nosotros ya volver a las escrituras, a la senda antigua. Nosotros en nuestra iglesia, en base a esta bendición que estamos recibiendo, y le agradezco al pastor Matthew, este mes de noviembre lo hemos denominado el mes de la familia. Estamos hablando sobre la familia y hemos identificado que nuestra sociedad está como está, es porque como iglesia nosotros no hemos llevado el evangelismo, el evangelio, o sea que la iglesia no la hemos llevado a nuestra casa. No hemos sido intencionales para el discipulado en nuestra familia. Nosotros tenemos una sociedad de Ecuador, ustedes han escuchado las noticias, que estamos viviendo tiempos que nunca ha vivido Ecuador, donde la juventud, jóvenes de 16, 13 años, cogen una pistola y se dedican al sicariato, a matar por dinero. Y lo que concluimos nosotros es que nosotros como padres, los padres no hemos perdido el enfoque de llevar a nuestros hijos a enseñarles los principios y los valores éticos, morales y espirituales. Entonces, yo creo que como iglesia, nosotros debemos de volver a la senda antigua. La cultura judía es impresionante porque como nos habla desde Deuteronomio, que ellos son responsables de educar a sus hijos especialmente en los días sábados, en los días sábados, en el día de la Pascua, se dedican a explicar las razones por qué tal o cual fiesta. Pero nosotros no hacemos eso, y termino con esto. Y debemos de pedir perdón nosotros como iglesia, que hemos caído en el legalismo, donde nuestros hijos los dejamos a un lado y nosotros como adultos somos los que pretendemos llevar adelante la obra. Y he aquí el resultado. Nuestros hijos no quieren caminar con nosotros en el evangelio. Ellos estudian en el colegio, llegan a la universidad y ya no quieren continuar.
se casan y se abren, se dedican a su familia, buscan su trabajo y siguen, y el evangelio lo dejaron a un lado y no estamos impactando a la familia. Y yo creo, mis queridos hermanos, que es muy doloroso lo que estamos viviendo aquí en Ecuador. Y la iglesia tiene la responsabilidad de volver a edificar a sus propios hijos y a hacer familia para cambiar la sociedad de nuestro país y América Latina. Muchas gracias. Thank you, Brother Raman, for your sharing. And it's so true that there are many forms of resistance, but we have to overcome all of them. Muchas gracias, hermano Pastor Ramón, por su intervención. Es cierto de que hay muchas dificultades que nuestros países se enfrentan, pero con la sabiduría de Dios podemos ser vencedores. And I also know that in your presentation, all of you have answered very well in the area of how to overcome such resistance. Y también quiero felicitarle, pastor, porque revisando su presentación me he dado cuenta que en esta área que les he preguntado, las acciones, ustedes han tenido muy buenas respuestas. Gracias. Yeah. Now, okay, because of time, I'm going to quickly finish off with the part where I talk about conviction support. Again, our primary focus is the area of prayer. And I have gone through all of your slides again, of all the presentation, and all of you have answered it very well. Una vez más quiero felicitarles a todos porque de manera general en la área de oración todos han dado muy buenas respuestas también. So all you need to do is to follow through what you have written in your presentation in the area of conviction of support and in the area of prayer. Mis recomendaciones para cada uno de ustedes es que especialmente en el área de oración puedan mantenerse en oración y puedan implementar estas sugerencias en lo que están haciendo día a día. Right. With this, I end the session of session 5. Any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la sesión número 5 antes de que la cerremos? Antes de que vayamos a concluir. Pastor Ramon from Ecuador, you have a question? Something to say? I think Pastor Ramon just did his presentation some moments ago. Yeah, because his hands is still up. And then Lesbia. Yeah. Hermana Lesbia, ¿quiere participar? ¿Tiene algo para decir? Creo que olvidaron nomás, dejaron la mano ahí. We think that it's possible that they just left the hand hanging up there. Okay. All right then. So, like I say, I agree with Pastor Matthew that each session we've gone up, we have improved in your understanding and insight. And some of the presentation, when I look at it, was really, really, really good. Good job, well done. Una vez más quiero coincidir con lo que dijo el pastor Matthew respecto a la calidad de sus presentaciones. Hemos visto que consistentemente estas han mejorado, así que quiero felicitarles. All right, I'll hand the meeting back to Pastor Daniel. Y una vez más, Pastor Daniel, le damos toda la autoridad en lo que continúa esta sesión. Gracias, Pastor Matthew. Un aplauso para nuestros facilitadores. ¿Saben cómo aplaudir, no? Thank you so much for everything. A big round of applause for all of you, especially for our facilitators. They are lifting these hands up for you. Y aplausos para ustedes porque miren, los maestros están realmente muy emocionados, motivados, dando gracias a Dios por el trabajo y el avance de cada uno de ustedes porque eso es algo muy positivo.
Recuerden que ellos están más de 20 años en este ministerio del discipulado familiar en toda la región de Asia, sobre todo, donde ha avanzado mucho este sistema y esta cultura del discipulado familiar, y ahora estamos con ustedes como pioneros en sus países de transmitir esta visión bíblica del discipulado familiar, que no es un invento, está en la palabra, solo que no lo hemos observado como deberíamos de hacerlo. Y hoy, gracias a la experiencia de nuestros hermanos de este equipo global de Desafío Familia, pues estamos redescubriendo, escarbándolo. Y amados, ustedes son pioneros, por eso gracias, realmente una bendición que estén. Y quiero hacer un par de anuncios para que cerremos esta sesión. Ya nos hemos pasado con 4 minutos, pero quiero decir lo siguiente. Primero, que ustedes tienen la agenda de las sesiones de fin de año y también el mes de enero. Entonces, revisemos ahí. No hemos cambiado la agenda de sesiones generales. Seguimos con las sesiones que son 2 veces al mes. Y el segundo lunes y el cuarto lunes, recuerden, hay un horario que hemos establecido por países. Ustedes tienen ahí también. El horario está basado en el horario de Bolivia, que es 7 de la noche, y de ahí, ya sea después o antes, de acuerdo al régimen de horario que hay en cada país. La siguiente sesión nos toca el 27 de este mes de noviembre, que sería la 6ª sesión. La 7ª lo vamos a tener el 11 de diciembre, y luego ya ahí estaríamos teniendo un receso hasta el 22 de enero, que empezaríamos con la 8ª sesión. También queremos decirles que las tareas que están enviando se están registrando. Vamos a rogarles, están mi esposa por ahí, la hermana Mónica, creo que sí. Pedimos a todos los líderes enviar su tarea 48 horas antes, tal como hemos establecido según acuerdo. Entonces, ustedes, por favor, deben enviarlo así. Si hay alguna urgencia de retraso, comuniquen. No se queden calladitos, porque igual los vamos a descubrir. O sea, eso No es sea básico. malito. Les van a llamar, ¿no? Les van a llamar con cariño, con amor, de hecho, no se preocupe. Entonces, Hermano Daniel, por favor. Más te Perdón. vale, mi hermano. Hermano Daniel, antes de terminar quería hacer una reflexión, no lo iba a decir, pero cuando hacíamos nuestra reunión grupal con la hermana, somos 3 en Argentina, con Ana María y Rolando, y hablábamos, hablando de lo que decían los instructores de la excelencia, podemos ver y palpar la obra del Espíritu Santo. Cuando hacíamos la tarea y contestábamos las preguntas, cómo el Espíritu Santo vino a nuestra asistencia. Amén. Este trabajo está sustentado en la oración y está sustentado desde el principio en esa asistencia del Espíritu Santo. Así que agradecemos por las felicitaciones, pero creo que es mérito del esfuerzo, puede ser, pero también de esa asistencia amorosa del Espíritu Santo que nos está abriendo el entendimiento, porque a veces nos costaba un poco entender, pero damos Amén. Gloria al Señor por esta lección que fue hermosa, y creo que la que viene va a ser más linda todavía. Amén. Amén. Pastor Daniel, sí, Pastor agradecer también el equipo del Pastor Matthew y pedirles que sigan teniendo paciencia por nosotros, porque ellos ya están más de 20 años y estamos agradecidos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes también. Amén, gloria a Dios, Pastor Valcrey. Te comento que pasamos horas con el Pastor Matthew compartiendo el contexto latino. Para él muchas cosas son tan sorprendentes porque, por ejemplo, una cosa para ellos es un líder que no lee, no tiene hábito de lectura. La ecuación es que
poco crecimiento, su liderazgo es deficiente. Pero la mayoría de los líderes en Latinoamérica, hay que ser bien en esto, leemos cuando nos obligan, pero no es hábito nuestra lectura, no es parte de nuestra vida cultural. Entonces yo le decía, pastor, vamos a ir arreándolos de a poco, es un proceso. Y la verdad, para el asiático, el leer es algo natural de su vida cotidiana, es decir, y el priorizar a la lectura. Recuerden, alguien dijo por ahí, el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento en la vida cristiana, yo digo, es bendición. Si tú lees más, tienes más para bendecir. Entonces, miren, amados, esta es una cultura que estamos aprendiendo. Y yo sé que hay el remanente que está quedando, y ese es el otro punto. Yo les estoy diciendo a los líderes, cuando llamo, hablé hoy con algunos líderes, pastor, cuida al remanente que quedó de su grupo y apasionalos, pero el líder tiene que estar apasionado. Entonces estamos en un proceso de discipulado. Necesitamos que ustedes cuiden a ese remanente que está quedando, porque recuerden que hemos empezado un buen grupo, pero ha habido muchas circunstancias que han pasado y que muchos han ido dejando, y ustedes lo conocen en sus grupos, en sus equipos. Algunos han ido llamando a otros porque quizás no lo observaron antes. Y de hecho, vamos a ir hablando con cada uno de ustedes como líderes, con los que son líderes del grupo, para ir viendo cómo están sus equipos y si hay posibilidad de que ustedes vean algún apasionado que pueda tomar ese lugar, pues amén, y ustedes se comprometen a ponerlo al día, pero eso van a ser casos, ¿no? Entonces queremos, por favor, animarlos en eso, amados míos. Entonces, el otro tema es todas las consultas que tengan, avísenos con tiempo. Mañana o esta noche mismo ya va a estar otra vez la guía de lo que es la siguiente sesión, la 6ª sesión en el Drive. Entonces queremos que ustedes lo consideren eso ya, y cualquier duda la tengan que decírnoslas con tiempo. Otra cosa es que el pastor está poniendo ahora en las preguntas una explicación adicional para que no tengamos quizás esos malos entendidos sobre la pregunta, como ha ocurrido en esta 5ª sesión. Algunas preguntas no necesariamente se entendieron como debieran ser, como dijeron los facilitadores, pero ahora van a tener una explicación adicional para que no se tenga esa dificultad. Amados míos, la otra cosa que algunos me preguntaron es que cuál va a ser es decir, la certificación de este curso, amados, por si acaso hay certificación. La idea no es ir por el certificado, pero hay la certificación. En inglés es Master Trainer de discipulado familiar, es decir, maestro entrenador en discipulado familiar desde la Iglesia El Hogar. Eso lo va a dar la Alianza Evangélica Mundial junto con la Alianza Evangélica Latina y la Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad. Entonces estamos trabajando en eso. Por tanto, el sacrificio que hagamos primero tiene recompensa del Señor, pero también hay una recompensa a nivel institucional, amados míos. Entonces queremos que ustedes animen a sus grupos en ese sentido, porque sabemos que muchos quieren, en América Latina, yo hago un curso si tengo un certificado y tenga valor curricular. O sea, esa es la tendencia natural y en la iglesia también. Entonces, pero, bueno, no es lo principal, pero ahí tienen ustedes ese detalle también para que ustedes animen a sus grupos. ¿Qué más? Como anuncio, creo que solamente felicitarlos y animarlos para que sigamos adelante, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos dan la gloria a Dios hasta este punto? Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. Gloria a Dios. Glory to God. También estoy